todos. Muchas gracias, Jorge, por abrir la webconferencia. Muchas gracias a todos los que han accedido a esta invitación y están muy puntualmente en esta última webconferencia de la Diplomatura de Mediador en ABA. Mi nombre es Tatiana Egea, soy la directora y hoy vamos a hacer en esta última webconferencia, vamos a hablar sobre la fase 4 y sobre la IA y su implicación ética. Bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, en la agenda de hoy vamos a ver una reflexión de la fase 3, vamos a revisar los contenidos, obviamente, del último resultado de aprendizaje, vamos a hablar de la fase 4, pero también vamos a hablar de la fase 5 y vamos a hablar del proceso de certificación y competencias también. Y, por último, las preguntas e inquietudes. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fase 3. No sé si ahí están viendo. Ok, espera un segundo que les voy a compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, Tati. Ok. Bueno, en la webconferencia pasada hablábamos sobre la importancia del aprender a aprender y el acompañamiento docente en la educación híbrida. Entonces quisiera como retomar un poco lo que vimos en la webconferencia pasada con relación a la importancia del aprender a aprender y por qué nosotros como docentes debemos también replicar a nuestros estudiantes esa importancia del aprender a aprender más allá de nosotros darles a ellos unos contenidos específicos, sino también apoyarles a que ellos mismos sean autónomos de su proceso y su gestión del aprendizaje. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Pues ayudándole al estudiante a generar autonomía. ¿Y cómo se genera autonomía? Ayudándole a gestionar su proceso de aprendizaje de manera responsable, fomentando su independencia y capacidad de decisión. Entonces, diciéndole, mire, usted tiene unas agendas, usted puede programar su día, puede programar las fechas para presentar sus actividades, o sea, como ayudándolo a gestionar, dándole herramientas para esa gestión. Otro aspecto importante es la adaptabilidad. Entonces, cuando nosotros podemos ayudarle a nuestros estudiantes y nosotros mismos a ajustarse a los diferentes entornos, ya sean virtuales o presenciales, y es capaz de aplicar diversas metodologías según las circunstancias. Entonces, decir, no es que lo mejor es lo virtual, o no solo lo mejor es lo presencial, no. Cada uno tiene su proceso de aprendizaje, cada uno tiene su magia, como dicen por ahí, tanto lo presencial como lo virtual, pero no hay que, o sea, digamos que desmitificar ninguno de los dos son valiosos, tanto los procesos virtuales como los presenciales, uno es el complemento del otro y eso también es lo que queremos empezar como a fortalecer en los estudiantes ahora que nos estamos yendo hacia un modelo híbrido o que ya estamos en un modelo híbrido. Otro aspecto muy importante es el pensamiento crítico. Entonces aquí nosotros debemos fomentar ese pensamiento crítico como el estudiante analiza, reflexiona, toma decisiones, lo cual es esencial para el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Cómo lo podemos promover? A través de las actividades de casos, ¿cierto? De resolver casos, resolver problemas. Todos esos procesos ayudan a que el estudiante pueda pensar críticamente, a analizar y a reflexionar y obviamente a tomar decisiones. El aprendizaje permanente, que hace parte del aprender a aprender y hace parte, pues obviamente, de nuestra filosofía unadista, en la cual se promueve ese compromiso con la formación continua, decirle a los estudiantes que somos aprendices eternos y que siempre es importante seguir actualizando los saberes de manera constante. Y otro aspecto muy importante es la motivación intrínseca y es cuando el estudiante mantiene ese interés genuino por aprender, por mejorar. Siempre es muy importante motivarlo y fortalecerlo, tanto nosotros como docentes, pero también a nuestros estudiantes. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el aprender a aprender. Ahora, algunas recomendaciones para el acompañamiento docente en la educación híbrida, pues el diseño pedagógico debe ser flexible. Debemos combinar estrategias didácticas sincrónicas como asincrónicas, entonces estos espacios web, pero también espacios de foro, adaptar a los contenidos a distintos niveles de acceso y contexto. Entonces, por ejemplo, para estudiantes rurales que de pronto no tienen acceso al Internet, pues no podemos enviarle un OVA, ¿cierto? Pero podemos enviarle otro tipo de información que la pueda acceder sin acceso, sin tener Internet, ¿cierto? Por ejemplo,
un curso portable, ¿sí? Debemos tratar de adaptar todos estos procesos a las diferentes personas y a la diversidad del estudiantado. La comunicación permanente es fundamental. Recuerden que lo que decíamos ese día, que debemos tener esos canales abiertos, accesibles para que el estudiante sepa quién es su docente, que está ahí, dónde puede comunicarse con él y pues obviamente el docente pueda generar una retroalimentación oportuna, personalizada y motivadora, que siempre lo dijimos, con relación a la personalización de la retroalimentación, es decir, estimado Luis, estimado Mario, para que el estudiante sepa que en ese foro donde hay 5 estudiantes más, se está dirigiendo a él y obviamente pues que sea motivante esa realimentación, no solamente señalarle los puntos negativos, sino señalarle también los puntos positivos y por mejorar. Lo que ya veníamos diciendo, promover la autonomía, ¿cierto? La autogestión del tiempo, el aprendizaje, el uso de estrategia estratégico de tecnologías, entonces mirar qué herramientas nos ayudan a generar ese aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos usar un Kahoot, podemos usar diferentes herramientas tecnológicas que hay que nos ayudan a promover en los estudiantes ese proceso autónomo, ético y crítico y plataforma, ¿no? El acompañamiento socioemocional, entonces ya también aquí hablamos de atender algunas necesidades emocionales que afectan el aprendizaje de pronto de algunos estudiantes, tener en cuenta esos casos especiales de pronto de estudiantes que vienen con algunos procesos o diagnósticos que requieren como un apoyo adicional, por ejemplo, de acuerdo a personas que vienen con procesos de depresión o con procesos de duelo recientes, entonces es importante crear como ese ambiente de confianza, que el estudiante pueda como comentarte su situación para poder apoyar y pues obviamente favorecer la experiencia educativa. Y otro aspecto muy importante es la formación, la evaluación formativa e inclusiva, es decir, siempre tenemos que estar evaluando de forma continua por medio de diferentes instrumentos que se adapten pues a la diversidad de nuestros estudiantes en los diferentes contextos. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que es estudiante de baja visión, entonces, ¿cómo podemos adaptar esas evaluaciones para que la pueda desarrollar ese estudiante? ¿Sí? Y con el fin de que, pues, obviamente todos tengan esa oportunidad de mostrar su aprendizaje de manera equitativa. Entonces, quería retomar como esa parte de la fase 3 donde hablábamos del acompañamiento docente y la importancia del aprender a aprender. Bueno, vamos a retomar entonces nuestra presentación. No sé si ya la están viendo allí. ¿Me confirman? Sí, sí, se está viendo. Ok, entonces hoy que vamos a abordar ya específicamente pues de la fase 4 como tal, es el valorar el resultado de aprendizaje, valorar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la práctica docente. Vamos a hablar de innovación aplicada y de la inteligencia artificial en la práctica docente, es decir, cómo vamos a aplicar esto que es tan importante en nuestra práctica diaria como docentes. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hablar un poco de las tendencias actuales de investigación que se está trabajando en este momento, digamos que los diferentes investigadores. Uno de ellos es el aprendizaje adaptativo y personalizado, y esto se está haciendo por medio de la IA, y es que cómo ella puede personalizar la experiencia de aprendizaje. Obviamente eso está en procesos, pero la idea es que en algún momento se le pueda generar un currículo, un proceso de aprendizaje específico para ese estudiante, ¿cierto? O sea, que se personalice ese aprendizaje con un sistema adaptativo que pueda ajustar el currículo de manera dinámica, sugiriendo incluso recursos y actividades específicas para cada estudiante. Es decir, un estudiante no va a ser igual al otro y de esa manera, con este tipo de aprendizaje, va a haber una personalización del proceso de aprendizaje. Otro aspecto que es bien interesante, que también se está estudiando mucho, es el aprendizaje basado en competencias. Eso ya se está, digamos que ya viene de tiempo atrás, sin embargo, ahorita se está manejando mucho más, tiene que ver con la posibilidad de, por medio de las plataformas tecnológicas, medir las habilidades y competencias en tiempo real, permitiendo pues obviamente a los estudiantes avanzar en su propio ritmo, usar credenciales digitales, microcertificaciones para validar habilidades en el mundo académico profesional. Es decir,
Ya no vamos a necesitar, por ejemplo, hacer un doctorado, postdoctorado, incluso un profesional para poder acceder a tener, digamos que algunos empleos, porque van a empezar a exigir son las habilidades y competencias reales. Entonces, en vez de decirle, vete, muéstreme su título de doctor o muéstreme su título de profesional, muéstreme que usted de verdad tiene la competencia. Entonces, mira, no, yo hice esta credencial, tengo esta microcertificación, tengo esta, bueno, listo, usted tiene esta microcertificación, muéstreme en este examen real o en este ejemplo, por ejemplo, lo he visto mucho ahorita en todo lo que tiene que ver con programación, que le dicen a los muchachos que no han terminado sus estudios de ingeniería, por ejemplo, pero que son programadores, bueno, elabóreme un código X para programar tal cosa y con eso, o sea, si usted lo hace, si hace las pruebas bien, 3, 4 pruebas que les hacen, eh, demuestra esas competencias, les pueden incluso dar unos empleos muy, muy buenos, que ahorita ser programador es algo muy, muy bueno. Entonces, ese proceso de aprendizaje de competencias es algo que está cogiendo cada vez más fuerza. El microaprendizaje y el aprendizaje just in time es aprendizaje en pequeñas dosis, lecciones breves y concretas, para adquirir ciertas habilidades y conocimientos y hace parte más que todo de la formación continua. No sé si ustedes han visto microcursos que son diseñados por cualquier persona, no tiene que ser un profesional, no tiene que ser, sino que es una persona experta en eso y hace un microcurso digital para determinado tema. Entonces, por ejemplo, de marketing, hay demasiados cursos de marketing y los hacen para que la persona lo consuma en 12 horas, en 24 horas, y lo hace una persona que es un experto en marketing, sin embargo, no significa que sea un profesional de marketing, o sea, que tenga un título. Puede ser una persona que tiene muchos años de experiencia y lo que hace son videos, lecciones breves de 5, 10 minutos y hacen 20 videos, 30 videos y explican cosas específicas que usted necesita aprender de marketing, por ejemplo, ¿sí? De cómo hacer marketing en Facebook. Entonces te hacen un mini curso sobre eso. Entonces cuando la persona necesita algo en concreto, un aprendizaje rápido, concreto, ahí tiene esos microcursos. Otra tendencia actual es la educación inclusiva y accesible a través de la tecnología. Bueno, eso no es una tendencia ahorita, es una tendencia que ya viene recorriendo un camino. Sin embargo, ahorita hay muchas más herramientas que mejoran la accesibilidad para estudiantes con discapacidad. Tenemos el JOS, tenemos otros tipos de herramientas que le ayudan a los estudiantes pues, a proceder en el campo del aprendizaje. Por ejemplo, tenemos las herramientas de conversión de texto a voz, tecnologías que mejoran la interacción con los entornos educativos y pues obviamente y para sectores también rurales o desfavorecidas que pues ya son accesibles, que antes de pronto era muy difícil poderlas conseguir, ya es más accesible para todas las personas. Y pues obviamente las aulas híbridas o modelos de enseñanza mixta, que es la que estamos promoviendo en este momento en la universidad, donde combinamos efectivamente la enseñanza presencial y en línea con el fin de evaluar como el impacto en el aprendizaje y la interacción entre estudiantes de forma sincrónica con el fin de maximizar pues obviamente la efectividad del aprendizaje para los estudiantes. Entonces, estas son algunas de las tendencias actuales que se están fortaleciendo cada vez más en los procesos educativos y de investigación en la educación, con el fin obviamente pues de adaptarse como a las nuevas demandas de la sociedad actual, que pues obviamente por todo lo que está pasando en el mundo, el crecimiento tan exponencial que ha tenido, pues se requiere obviamente de procesos de educación e investigación, digamos que acordes a lo que estamos viviendo hoy en día. No sé si de pronto Sara, compañeros, tienen alguna acotación frente a este tema. De pronto no toquiste mi parte. Bueno, ahora vamos a ver las tendencias pedagógicas y didácticas. Mi compañero Luis Fernando Samper me va a apoyar. Adelante, Luis Fernando. Buenos días, Tati, estimados compañeros. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeña reflexión. em, Pensando en cómo hemos venido evolucionando como humanidad, ¿no? Entonces, ciertos momentos de la historia
surgen algunas tecnologías que son tan relevantes y tan impactantes que modifican el mismo estilo de vida del ser humano, de toda la sociedad. Digamos, el primero que podemos identificar en la historia, digamos, moderna, está la primera revolución industrial, que con la creación, pues, de la invención, pues, de la máquina a vapor, pues comenzó a facilitar muchos procesos productivos y generó muchos cambios en la necesidad. En ese momento era más como un proceso de entrenamiento, de manejo de esas máquinas, y lo que generó fue un cambio total en la manera como nos comportamos como seres humanos, siendo pues un avance mucho más rápidamente, pues fueron surgiendo nuevas tecnologías que fueron generando, digamos, una facilidad, una optimización para crear productos o servicios. Digamos, otro gran salto que podemos identificar es el surgimiento de la web, con todas sus, digamos, con todas sus fases, todas sus etapas, ¿no? Desde la web 1.0, en la que solamente gente que conocía para el momento tecnología que era demasiado avanzada, lo que era la programación de la tecnología web, generaba hartos costos subir y compartir la información, porque pues había muy pocos servidores y muy poca gente era capaz de manejarla. Esa información solamente fluía en una sola dirección, es decir, solamente quien conocía cómo escribir generalmente eran etiquetas HTML, que para el momento pues era muy novedoso, pues era capaz de compartir esa información. Avanzamos ya a la web 2.0, donde ya surgen las redes sociales, ya digamos es más fácil convertir en tiempo real. Cualquier usuario sin necesidad de conocimiento en programación podía compartir lo que estaba pensando en tiempo real y recibir también alguna realimentación. Ya pasamos a la 3.0, ya comenzamos a hablar de la Big Data, del blockchain, y comienza, digamos, como a surgir unos cambios muy importantes hasta que llegamos digamos, a lo que estamos hablando actualmente, que es de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como concepto no surge de la última década, es un concepto que ya viene desde los años 50 con experimentación. ¿Qué es lo que sucede? No hay, en esa época, no hay la potencia de procesamiento que requiere ese concepto de inteligencia artificial. Conociendo ya, creo que todos lo sabemos, que la inteligencia artificial es la manera como emulamos el pensamiento humano. Y no solamente la manera como pensamos, sino la manera como se interconectan, cómo interconectamos todas las ideas a través de neuronas. ¿Cómo se conectan esas redes neuronales? Esas redes de neuronas que se convierten en redes neuronales. ¿Qué es lo que sucede? Para poder procesar esa gran cantidad de información, poderla cruzar y obtener algún resultado que sea similar al razonamiento humano, pues se requiere una potencia de procesamiento muy grande que, bueno, de pronto en una oportunidad posterior podemos hablarlo de pronto en algún otro escenario. Pues resulta que la evolución llega a tal punto que a través de la forma como las tarjetas de video de los computadores procesan la información, es posible hacer razonablemente rápido y económico ese procesamiento de esas redes neuronales. Pues ya llegamos al punto que esa inteligencia artificial, ya estamos hablando de una inteligencia artificial generativa, que es decir, que ya esa inteligencia artificial, como se tiene que ir entrenando a través de distintos modelos de lenguaje, pues ella prácticamente ha absorbido ya todos los conocimientos que existen en Internet, ya puede dar unas respuestas y fuera de eso, pues adicionalmente tuvo un entrenamiento, primero fue, digamos, supervisado, en el que se contrataban las primeras versiones para poder liberar esos primeros modelos entrenados se hacían de manera, digamos, se contrataban un estilo de call center, por decirlo así, una empresa muy grande, en la que iban recibiendo las respuestas de esos análisis, de esas preguntas, y las personas, seres humanos, uno a uno iban dando una realimentación positiva o negativa para que se fuera entrenando y fuera corrigiendo o moldeando pues ese mismo modelo de aprendizaje. Ya llegamos al punto en que esa inteligencia artificial se puede autoentrenar, ya puede entonces generar esa gran base de datos, por decirlo así, y esa manera como
se realimenta mediante, digamos, estímulos positivos o negativos. Digamos, los estímulos es como un símil a cómo nos comportamos nosotros como humanos ante ciertas, sí, es decir, ciertas sensaciones que recibimos del exterior. Pues, creciendo hasta el momento que ya estamos hablando artificial generativa y ya lo venimos implementando también de una manera muy fuerte en nuestro propio estilo de vida y ya venimos también implementándolo de una manera mucho más, digamos, más profunda en todo lo que nosotros hacemos como docentes. En el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos, lo que comentaba Tatiana hace un momento sobre la accesibilidad, eh, que le van narrando completamente a una persona invidente dónde está, le va a estar escribiendo todo lo que está sucediendo a su alrededor. Creo que fue hace como 1 o 2 semanas que leí la noticia que ya pudieron recuperar la visión de una persona completamente invidente, reemplazándole, y creo que fue un solo ojo. Ya lograron que esas cámaras optimizaran tanto lo que la información que están recibiendo que fuera capaz de generar una imagen en un dispositivo muy pequeño para poder recuperar una visión prácticamente, digamos, natural. Lo podemos hacer no solamente, o sea, todos estos, hay estándares que nos ayudan a optimizar el tema de la accesibilidad, pero ya hablar de la inteligencia artificial generativa ya permite que estemos digamos, como que estandarizando lo que nosotros percibimos de manera natural sin necesidad de, de tener alguna ayuda, digamos, artificial, por decirlo de alguna manera. Artificial me refiero sobre toda la información que nosotros podemos dar a los equipos para que todos los contenidos sean accesibles y puedan ser interpretados a través de diversas ayudas, como el JAWS o amplificadores de pantalla, o que nos modifiquen los contrastes. Ya de manera automática la inteligencia artificial puede hacernos todas esas adaptaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo algún problema con mis ojos que yo no percibo con claridad algunos colores, algunos contrastes, ya esa inteligencia artificial es capaz de adaptar las imágenes sin necesidad que nosotros tengamos que hacer una preparación especial y nos va a mostrar en pantalla, puede ser de nuestro equipo de cómputo o nuestro equipo móvil, toda la información para que nosotros la podamos percibir. Y es más, si ni siquiera podemos entender una imagen, que nos narre esa imagen y que haga una hilación respecto a todo el contenido y si esa imagen es relevante o no para la comprensión del tema. Entonces ya nos comienza a dar como una manera completamente diferente de interpretar, de nosotros también recibir esa información y también de generar esos procesos de acompañamiento que sean muy puntuales. Para nosotros como seres humanos es prácticamente imposible estar 24/7 realizando un acompañamiento. Pero ¿qué pasa si ese modelo de inteligencia artificial está entrenado y suficientemente optimizado para resolver las preguntas que el estudiante tiene, ¿sí? Para ir orientando los procesos? Hay otras tecnologías, por ejemplo, lo que hemos escuchado como el chatbot, que el chatbot tiene una diferencia muy grande. El chatbot lo que hace es, a través de un entrenamiento que se le da, un entrenamiento es una serie de respuestas predeterminadas y que él es capaz de identificar algunas palabras para entender cuál es la respuesta que da en base a unas respuestas ya hechas. La inteligencia artificial analiza todo el contexto y construye a partir de su experiencia, de lo que ha sido su entrenamiento, sin necesidad que nosotros ya le demos algunos parámetros ya fijos. Entonces nos podemos apoyar tanto de los chatbots como de la inteligencia artificial para realizar esos acompañamientos. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer con esta inteligencia artificial? Pues regenerar algunas preguntas dinámicas a partir de un tema, también evaluaciones automáticas. Más adelante, pues vamos a reflexionar un poco acerca del impacto ético que esto puede traer en el área de nosotros y de nuestros estudiantes. Entonces, como les comentaba, una tendencia muy fuerte de la inteligencia artificial porque ella misma ya es capaz de realizar procesos de forma automática. Después de la generativa, entonces ya comienzan a salir un término que se denomina los agentes de IA, los agentes inteligentes, que lo que hacen es prácticamente
mensajes de texto o de correos electrónicos y esa petición sea analizada, el siguiente paso es que lo procese a través de una información que ya está lista, o sea, de su entrenamiento y genere una respuesta, digamos que haga ese paso a paso. No solamente le preguntamos algo y nos da una respuesta, sino que ya interactúa con distintos escenarios para poder llegar a la finalización de un proceso. Y el último paso en el que ya estamos, eso fue hace prácticamente un mes, es un nuevo modelo que se llama, creo que es MPC, MCP, no recuerdo exactamente las siglas, que ya son modelos de racionamiento. Entonces, es decir, que no solamente está procesando toda la información, todo su entrenamiento, sino lo que hace es optimizarlo. Es decir, ya no estamos utilizando el 100% de la capacidad de ese modelo de entrenado, sino que ya viene, por decir, como con una serie de expertos, por decirlo de alguna manera. Creo que el mínimo son 7, de 7 a 20 expertos. Entonces, lo que hacen es captan la información que puede ser recibida a través del lenguaje natural, a través de alguna manera, de la manera que ya tiene ojos, ya tiene oídos, ya puede hacer todo lo que eh, recibe la información de cualquier manera. Y ese modelo lo que hace es razonar. Entonces analiza, hace como un preanálisis y le asigna a cada uno de esos expertos, mire, usted y usted van a interactuar para dar respuesta a este problema. Entonces, digamos, si eran 10, va a utilizar 3 y va a utilizar el 100% de ese bloque gigantesco de información, sino el 30% porque va a estar limitado a esos 3 expertos que van a estar orientando que van a hacer respuestas. Digamos, son unos conceptos que son interesantes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es reducir el consumo de capacidad de procesamiento de nuestros equipos y nos va acercando cada vez más a tener una inteligencia artificial dentro de nuestros propios equipos sin necesidad de depender de servicios en la nube, que obviamente es un largo recorrido aún, pero para allá vamos. Es porque es importante que necesitamos nosotros apropiar estos conceptos para saber que eso ya viene, o sea, ya está aquí muchas cosas, ya hay aquí muchas cosas que podemos hacer uso de lo que les he comentado. La mayoría son de pago, son pues relativamente económicas, pero vamos a llegar al momento que eso va a ser completamente gratuito, abierto y prácticamente nuestras cuentas que tengamos de correos electrónicos o de sistemas, la vamos a tener a la mano a través de nuestros celulares, a través de cualquier otro dispositivo. O sea, el tema es que esto ya está aquí y tenemos que prepararnos, tenemos que conocer en qué estamos, cuál es el potencial, cuáles son los riesgos y de qué manera nosotros nos podemos apoyar en este tipo de tecnologías que ya no son solo disruptivas. O sea, recordemos que lo disruptivo es todo aquello que rompe pues con un esquema que nos cambia nuestros parámetros de comportamiento, sino ya son exponenciales porque todas estas tecnologías las podemos em, aplicar en nuestra cotidianidad y fuera de eso tiene la capacidad de seguir creciendo y seguirse fortaleciendo a través de ajustes, de crecimientos o complementos con algunos otros elementos. Bueno, ¿qué otra tendencia tenemos? Obviamente la realidad mixta, que ya creo que la hemos identificado en algunas aplicaciones. La realidad mixta es cuando nosotros interactuamos generalmente a través de nuestro dispositivo móvil. Activamos una cámara y lo que hace es, respecto a un escenario real, nos comienza a generar elementos, objetos de interacción virtuales. Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, para hacer, se está utilizando mucho, se ha venido utilizando mucho en recorridos guiados, por ejemplo, en museos. Entonces, si es un mapa interactivo, si yo llego a una obra de arte y yo quiero más información, pues yo voy con mi dispositivo, con obviamente la aplicación, el aplicativo diseñado para ello, y voy grabando y voy obteniendo la información en el dispositivo de mi celular para obtener más información. Obviamente esto lo podemos aplicar dependiendo de lo que nosotros tengamos en mente para facilitar los procesos de aprendizaje. En nuestros estudiantes, de qué manera lo podemos aplicar. Este concepto también puede ser muy útil para lo que estaba comentando ahorita Tatiana del aprendizaje híbrido, ¿no? De pronto eso también puede ser muy interesante para fortalecerlo. Bueno, ya venimos también hablando de la analítica del aprendizaje, que la analítica de aprendizaje, lo que nosotros hacemos es recoger una gran cantidad de información acerca de las preferencias de nuestros estudiantes
de qué manera ellos interactúan, por ejemplo, los horarios de mayor interacción con los escenarios virtuales, qué tipo de recursos prefieren visitar ellos, sus condiciones también sociales, personales, también pueden ser de pronto allí analizadas para determinar el nivel de riesgo de deserción. Todo esto nos sirve para nosotros conocer y adaptar todos los procesos de aprendizaje que nosotros estamos generando y obviamente ayudar al estudiante para que pueda llegar con éxito a finalizar su proceso formativo. El aprendizaje móvil ya lo conocemos nosotros, eh, digamos, con mucha claridad, que es la posibilidad que nos dan los dispositivos móviles y las conexiones permanentes y de calidad a redes de Internet para que ellos puedan en cualquier momento, en cualquier lugar, hacer consulta o puedan sus procesos formativos. Aquí, pues, obviamente, como siempre, hay que tener en cuenta algunas características especiales y del aprendizaje que obviamente debemos tenerlo en cuenta, pero si va a ser, digamos, el eje central de nuestros procesos formativos, que todos los contenidos que nosotros vayamos a producir, o vayamos a compartir con nuestros estudiantes estén optimizados para los dispositivos móviles. En cuanto a que al ser más pequeña la pantalla, la navegación a veces se hace más compleja. Entonces debemos evitar contenidos demasiado extensos, con unas letras muy pequeñas, con unos contrastes que dificulten la lectura, evitar saturarlos con mucha información, ¿cierto? Y que los elementos sean optimizados para que ellos puedan hacer la consulta total de lo que nosotros estamos compartiendo de la manera más clara posible y eficiente posible. Este tipo de aprendizaje pues es muy interesante y muy riesgoso a la vez. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros interactuamos generalmente con un dispositivo móvil? Nosotros buscamos la inmediatez. Y esa inmediatez nos va generando algunos estímulos dependiendo la respuesta que nosotros tengamos, sea positiva o sea negativa. Cuando nosotros interactuamos con redes sociales, por ejemplo, compartimos alguna información o hacemos una publicación del tipo que sea, y si vamos nosotros recibiendo el típico me gusta, todas, digamos, todas esas expresiones de aprobación, en nuestro cerebro se van haciendo microdisparos de endorfinas. Y esas endorfinas son las que causan el placer en el ser humano y se puede convertir en una adicción. Por eso es una de las explicaciones que las redes sociales son tan adictivas, porque nos van generando esos disparos microdisparos de endorfinas y nos está generando como esa necesidad de estar en ese, digamos, en ese ritmo porque vamos acostumbrando a nuestro cerebro a que dispare ese tipo de estímulos. Es beneficioso, ¿por qué? Porque nosotros podemos analizar o buscar la manera de que esos estímulos, digamos, de placer sean disparados al momento de interactuar con procesos educativos formativos. Y es peligroso porque en el caso contrario, al recibir estímulos negativos, pues nos va generando cierto rechazo. Bueno, otra tendencia que podemos hablar nosotros son juegos serios, videojuegos y gamificación. Tengamos en cuenta que juegos serios y videojuegos son, por decirlo también, algunos recursos que se pueden implementar en una estrategia de gamificación, ¿cierto? Los juegos serios nos pueden permitir que reciban una calidad, un tipo de interacción diferente a la lectura, al video, sino que ellos a través de una serie de retos que pueden ser entretenidos para ellos, pues pueda fortalecer, digamos, las ganas de seguir aprendiendo, seguir explorando de una manera diferente. Obviamente, pues hay que estos juegos tener en cuenta el nivel de formación también, sus edades, sus preferencias de interacción y generar unos juegos serios o unos videojuegos que sean acorde pues a estas características. Y la gamificación ya es una estrategia de aprendizaje, una estrategia pedagógica que puede incluir estos u otros recursos, pero pues que tiene unas características como por ejemplo que se da una puntuación, que hay unos premios, hay unas recompensas, hay unos retos, hay un tablero de posiciones. Bueno, tiene algunas características adicionales, pero que es muy interesante
muy interesante pensarnos y idearnos, no quedarnos como en el tema tan plano, sino pensar de qué manera hacemos que los estudiantes participen y no solamente a través de lo virtual. Nosotros, la universidad ya está muy enfocada en fortalecer la educación híbrida. Entonces, ¿por qué no pensar de pronto que digamos, esos retos tengan o involucren algo en la realidad, en sus territorios, o que interactúen algo para experimentar o construir algún producto que sea real y que sea evidenciable a través de los escenarios virtuales? Pues estas serían como las tendencias que se me ocurren en este momento. Muchas gracias, Luis. Fue muy interesante lo que nos acabas de profundizar en cada una de esas tendencias. Ahora pasando pues al tema siguiendo con el tema de la IA, pero ahora sobre la IA en la docencia híbrida de forma específica. ¿Cómo nosotros podemos usar la IA en la docencia y por qué es tan importante también usarla, ¿no? Porque de todas maneras, estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente, obviamente, nuestra práctica profesional. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, pues la transformación de prácticas educativas. Obviamente, lo que nos decía el profesor Luis Fernando, la inteligencia artificial ayuda a que nosotros podamos adaptar los contenidos a los diferentes ritmos y estilos y necesidades de cada estudiante, sobre todo los estudiantes que tienen unas necesidades especiales muy específicas que hay que adaptar, obviamente. Se ayuda a proporcionar esas retroalimentaciones inmediatas, tanto para los estudiantes como para las docentes frente a diferentes temas. Nos puede ayudar a complementar esa retroalimentación, obviamente sin perder la humanidad, en el sentido que yo puedo decirle a ella que me ayude a hacer una retroalimentación, pero también tengo que colocar mi propia valoración, ¿cierto? Y sobre todo, pues, como esa parte humana de saludar con el nombre, etcétera. Saber usar las herramientas basadas en inteligencia artificial, bueno, como algunas que asisten en el proceso de aprendizaje, otras que ayudan a los procesos de gestión de evaluaciones y otras que enriquecen, pues, todo lo que tiene que ver con el entorno híbrido, lo presencial y lo virtual. Promueven la equidad educativa, entonces hay una detección temprana de necesidades de acompañamiento. Nosotros podemos, como decía Luis Fer, poder analizar quiénes son los estudiantes que requieren mayor apoyo y también nos ayuda a mejorar el respeto a la diversidad en el contexto de los diferentes estudiantes. Entonces, yo ya puedo adaptar, por ejemplo, contenidos que tengo multimedia para estudiantes que están en el sector rural, que no tienen acceso a Internet, puedo adaptar esos contenidos con mayor facilidad. Y pues obviamente hay una redefinición del rol docente y es ya aquí nosotros pasamos de ser el transmisor de conocimiento a ser una persona que orienta hacia el desarrollo integral del estudiante y fomenta un enfoque más centrado en el estudiante. Nosotros no podemos dejar que la IA nos reemplace. Sí, la IA puede hacer muchas cosas, el robot puede hacer muchas cosas, pero nosotros somos los que podemos dar el valor agregado en esa interacción con el estudiante. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver el proceso de comunicación. Nosotros no podemos dejar perder eso y nosotros debemos por eso estar muy presentes, que el estudiante sepa quiénes somos nosotros, quién es su docente, qué momento puede comunicarse con él de forma sincrónica, asincrónica, de qué manera. Nosotros tenemos que estarnos mostrando, enviándole mensajes al estudiante, mostrándole que no está solo, mostrándole mensajes de motivación, mensajes que promuevan la participación, o sea, para que el estudiante sepa, mire, mi docente es fulanito y ha estado allí presente. Entonces es muy importante que porque está la IA, entonces nos va a reemplazar la IA. No, al contrario, nosotros tenemos que ayudarnos de la IA para hacer otras cosas y para hacer las cosas que ya venimos haciendo mucho mejor y con mayor facilidad. Y obviamente, por ello mismo, también tenemos que hacer un uso ético y responsable de la IA en nuestra práctica docente. Y es que sí, podemos usar la IA de muchas maneras y de manera desmedida, pero tenemos que revisar cuál es esa ética en ese uso de la inteligencia artificial, hasta qué punto vamos a llegar con ese uso responsable de la IA. Y el primero es respetar la privacidad de los estudiantes y la confidencialidad, la importancia del uso ético,
respetar siempre los estudiantes la confidencialidad de la información que ellos nos proveen. Informar sobre el uso de herramientas de IA y sus implicaciones, es decir, nosotros tenemos que decirle a nuestros estudiantes en qué estamos usando IA. Asegurar que el acceso a la IA también sea igualitario para todos los estudiantes. Estamos diciendo que hagan una tarea que donde usen la IA, todos deben tener acceso a esa IA para hacer la tarea, no que unos sí y otros no. Tenemos que tener unos principios de uso responsable de la IA, entonces siempre que vamos a utilizar alguna herramienta, tener el permiso de los estudiantes y si son menores de edad, pues obviamente de los padres. Los docentes deben asumir el uso de la responsabilidad de la IA en su enseñanza, ¿cierto? Y capacitarse sobre el funcionamiento y las implicaciones de la IA. Es importante aprender sobre la IA, no solamente es ir a usar ChatGPT y ya, no, es cómo de verdad podemos usarla de manera adecuada. Por eso es importante seguir aprendiendo sobre eso y ojalá pues si pueden hacer algún curso, muchísimo mejor. Y algunas aplicaciones prácticas en la IA en la educación, pues uno, primero, adaptar contenidos a necesidades individuales de los estudiantes, como les decía, podemos adaptar contenidos para estudiantes con baja visión, para estudiantes con discapacidad auditiva, en fin. Podemos emplear la IA también para identificar lo que nos decía Luis Ferre, patrones de aprendizaje y mejorar pues algunas estrategias docentes, mirar dónde está de pronto la complejidad de un tema y cómo la podemos mejorar, ¿cierto? Qué actividades nos podemos ayudar a mejorar esa comprensión del tema. Facilita tareas administrativas, obviamente permitiendo a los docentes pues enfocarnos más en la enseñanza, por ejemplo, en el análisis de datos, cosas así que son muy administrativas y nosotros podemos hacer otras cosas. Y algunos desafíos del uso de la IA en la educación, pues obviamente combatir la programación de información correcta generada por IA, por ejemplo, las fake news, los videos deepfake, todo eso que están usando ahora. Tenemos que promover en nuestros estudiantes que obviamente tengan que usar fuentes confiables cuando miren todo este tipo de cosas, porque hay muchos, ahorita se están aprovechando mucho del uso de la IA para hacer estafas, bueno, para hacer cosas negativas. Entonces también tenemos que evitar como y promover como la seguridad de la información y cómo saber si esa información es de una fuente confiable o no. Evitar que los estudiantes se vuelvan excesivamente dependientes de la tecnología es algo complejo, pero también lo podemos hacer. Y obviamente abordar esas desigualdades en el acceso a la tecnología, a la IA, porque puede que algunos estudiantes les presenten un ensayo de 30 páginas que todo la hizo la IA porque tenía acceso a ella, y un estudiante que está en el sector rural, que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a la IA, te hace un ensayo de 5 páginas de su propia autoría completamente y pues le califiques mal porque no es de 30 páginas como el del otro compañero. Entonces, también tenemos que mirar en qué momento se usa la IA responsablemente por medio de los estudiantes con el fin de que haya equidad, ¿cierto? Siempre tiene que haber equidad en esos procesos. En ese sentido, y ya pues como para ir cerrando ese tema, quiero hacer una reflexión, y es que en los últimos años han ido surgiendo nuevos conceptos pedagógicos de aprendizaje adaptativo, todos los que hemos visto, FlipCap, aulas inteligentes, tecnologías de aprendizaje, analíticas de aprendizaje, bueno, en fin, juegos serios. Esta realidad nos lleva a una discusión desde perspectivas educativas, sociales, económicas, políticas y culturales también. Y entonces les hago esa pregunta para que ustedes se las contesten en sus mentes, en sus casas. ¿Cuál será la importancia de incorporar todas estas tendencias disruptivas e innovadoras en los procesos educativos, bueno, híbridos o en ABA? ¿Por qué será tan importante colocarlas? Y es obviamente, ya ustedes tendrán esa respuesta en sus mentes con todo esto que hemos hablado hoy. No sé si ahorita tienen alguna reflexión también adicional, alguno de los compañeros quiera decir algo adicional frente a lo que hemos hablado ahorita en este momento y sobre el uso ético de la IA. ¿No? ¿Todo claro? Sí, Bueno, totalmente de acuerdo. ok, gracias. Bien, bueno, gracias a todos. Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestras actividades ya que vamos a realizar. Bueno, ya estamos cerrando la actividad de la fase 4, ¿cierto? Son 100 puntos, empezó el lunes, termina este sábado. Recuerden la importancia de realizar las actividades a tiempo. En esta parte ya vamos a hacer el cierre del caso como tal, de todo el caso que hemos venido trabajando
en este transcurso pues, de la diplomatura sobre el rol docente y el acompañamiento en la educación híbrida. Recordemos nuestro caso, que es un estudiante, bueno, el objetivo del caso es proponer posibles mejoras o soluciones para optimizar el aprendizaje en un entorno híbrido. ¿Qué queríamos acá en estas actividades de esta fase? Entonces, diseño de entornos de aprendizaje éticos inclusivos, mirar cómo se integran las herramientas IA para garantizar la privacidad de los datos y respetar los principios de equidad, la retroalimentación mediada por IA, utilizar aplicaciones IA para ofrecer retroalimentación inmediata y personalizada con acompañamiento humano. Recuerden que nada la IA lo puede hacer solo, siempre tiene que estar el acompañamiento humano. Y aprendizaje basado en problemas éticos, plantear problemas o desafíos que involucren el uso de la IA en situaciones educativas, estimulando el juicio ético y la toma de decisiones responsables. Bueno, los actores que ya veníamos teniendo, Felipe y Elena. Felipe, el estudiante que ha venido con ciertas dificultades para adaptarse al entorno híbrido, pero que con el acompañamiento de su docente, pues ha logrado mejorar, ¿cierto? Entonces, la docente Elena lidera uno de los cursos que Felipe y se ha formado para aplicar técnicas de mediación pedagógica fundamentales en el entorno híbrido. Ella pues ya obviamente trasciende, sabe que su rol ya no es tradicional, ¿cierto? Y utiliza estrategias basadas en la neuropedagogía para ofrecer recursos adaptados a las necesidades cognitivas y emocionales del estudiante. Organiza actividades de aprendizaje colaborativo en línea, donde Felipe puede interactuar con sus compañeros, discutir temas y recursos. También introduce actividades de gamificación que le permite a Felipe sentirse más involucrado y motivado a través del juego con sentido, y otros espacios como foro, webinar, que ayudan también a reflexionar sobre sus progresos, identificar sus debilidades y encontrar soluciones. Ahora, la inteligencia artificial integrada en la plataforma también le ofrece sugerencias personalizadas, pero es la interacción con su docente la que le permite darle un contexto y un enfoque adecuado a esas sugerencias. Es decir, la IA le da unos aportes, ¿cierto? Le da unas respuestas frente a algunas preguntas, pero es la interacción con su docente la que le permite a él darle contexto, darle profundidad a ese aprendizaje que está teniendo, ¿cierto? Entonces, una de las herramientas que Felipe recibe el acompañamiento docente es la oportunidad de participar en esas sesiones de comunidades de CIPAS, que las hablábamos en la clase anterior, cómo son de importantes estas reuniones con el fin de discutir los contenidos temáticos y toda la experiencia de aprendizaje. Elena utiliza pues estas sesiones para escuchar sus inquietudes, guiarlo en el uso de metodologías y adorar y organizar pues su tiempo de manera eficiente. El desenlace de nuestro caso ha querido que Felipe ha transformado su visión sobre el proceso educativo en la modalidad híbrida. El acompañamiento docente ha sido esencial para su desarrollo académico personal. Felipe ha aprendido a gestionar su tiempo. Recuerde que no solamente es adaptarse al modelo y aprender las herramientas de cómo entrar a la plataforma, sino también el aprender a gestionar su tiempo, a estar motivado, ¿cierto? A lograrse adaptar pues a las demandas del entorno digital y a mejorar sus habilidades para el aprender a aprender. La inteligencia artificial le proporcionó datos, sugerencias, pero fue la orientación de la docente la que le permite comprender cómo aplicar ese recurso. O sea, es decir, están todas las herramientas allí, pero sin lugar a dudas es la interacción con la docente la que le genera un mayor aprendizaje significativo a este estudiante. Entonces, el caso en nuestro caso, digamos que va finalizando en que Felipe logra una transformación significativa en su manera de concebir el proceso educativo en la modalidad, y el acompañamiento de su docente resultó fundamental para su éxito académico y para su desarrollo personal como estudiante autónomo y crítico. Felipe al inicio presentaba dificultades para adaptarse a las dinámicas del entorno digital de manera eficiente, pero ahora demuestra habilidades sólidas de autorregulación, planificación y aprendizaje autónomo. Es decir, no solamente ya maneja las herramientas tecnológicas, sino que también maneja procesos de aprender a aprender. Por eso es tan importante como docentes que nosotros promovamos estos ejercicios en nuestros estudiantes frente al aprender a aprender. Y esto es algo que siempre lo reitera y en nosotros mismos también el señor rector. Y obviamente la incorporación de las herramientas basadas en IA pues proporcionan datos, análisis, desempeño, sugerencias de mejora,
pero el verdadero valor siempre va a emerger de la guía pedagógica de la docente, quien promovió en Felipe una interpretación crítica y contextualizada, pues obviamente con todos los insumos que la IA le proporcionó. La IA no sustituye ni nunca sustituirá la mediación humana. Por favor, tengámoslo súper claro, nunca nos va a sustituir si nosotros no la dejamos. Es un complemento para potenciar su reflexión y la toma de decisiones conscientes. Es decir, la IA nos va a ayudar a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo, pero la IA, si nosotros no la dejamos, no nos va a reemplazar, porque la interacción del estudiante con su docente es lo más valioso y es lo que le ayuda a esa persona a que pueda aprender de manera significativa en todo su proceso. Entonces, yo sé que a veces da susto, da miedo, nos están reemplazando por robots, nos están reemplazando por... No, nadie nos está reemplazando. Solamente si nosotros los dejamos que nos reemplacen va a suceder. Pero si nosotros demostramos que el acompañamiento docente, esa interacción humana con el otro, mediante los CIPAS, mediante esas conversaciones en los foros, donde hay esa construcción de conocimiento es significativo, ahí estamos haciendo verdadero aprendizaje. Entonces, esa es como nuestra gran conclusión. Hay muchas herramientas, las hay, tenemos que promoverlas igual, aprender de ellas que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, pero nadie nos va a reemplazar a nosotros porque somos muy valiosos y porque orientamos todo el ejercicio académico con el estudiante desde lo social, lo emocional, y recuerden que todo eso también influye en el proceso de aprendizaje. Entonces, esa es como la conclusión frente a la propuesta de solución y cierre del caso. Bien, entonces les recuerdo que tenemos entonces la actividad finaliza el 10 de mayo para que los que no la han hecho la terminen. Y tenemos pues nuestra fase 5 que es la evaluación final, pero creo que ahí tengo mal la fecha del 10 de mayo. La evaluación final termina el 25 de mayo. Sí, perdón, ahí está mal. La fecha de la fase 5 termina es el 25 de mayo. Recuerden que no se reabren fases anteriores. Si de pronto no tienen alguna excusa, realicen sus actividades a tiempo, de acuerdo a la agenda. Es importante para estas dos últimas fases, los que ya hicieron la 4, perfecto, ya la 5 se abre. Explorar los recursos, pues obviamente para acceder a la evaluación, gestionar el tiempo y espacio para realizar el cuestionario, leer cuidadosamente cada enunciado y obviamente aplicar ese criterio reflexivo, evite responder desde la intuición o la experiencia previa. Ahora, las personas que culminen, por ejemplo, el 10 de mayo que se abre la última actividad y la hacen en esa semana, inmediatamente ustedes después de finalizar la fase 5 y lograr los 400 puntos o más, se les va a habilitar un módulo para que descarguen el certificado de manera inmediata, es decir, no tienen que esperar, no, ya apenas terminen ustedes sus 400 puntos, van a poder descargar su certificado. ¿Cómo lo van a hacer? Van a diligenciar en su totalidad una encuesta de satisfacción y van a enviar la encuesta cuando ya la diligencia, le dan clic en enviar, ¿cierto? Y van a pulsar el botón descargar certificado que se abrirá en una ventana nueva. O sea, cuando ustedes ya terminan la encuesta, la envían, les va a aparecer un enlace para descargar el certificado. Aquí dice para descargar certificado, no está disponible hasta que realice la encuesta. Cuando ya realice la encuesta, le va a aparecer el link para descargar el certificado en esa misma. Es importante que ustedes descarguen el certificado de manera inmediata en el aula porque solamente va a estar en el aula. Entonces, cuando ya ustedes no tengan acceso al aula, que es más o menos un mes después de ya cerrada la última actividad, no van a poder descargar el certificado, entonces van a tener que solicitarlo. Bueno, en fin, entonces les recomiendo que descarguen el certificado. Va a estar ahí mismo, en el mismo espacio después de la evaluación. Apenas logren los 400 puntos, se les va a habilitar ese módulo. Ahora, recuerden que en la primera web conferencia hablamos que habían dos momentos. El primer momento, que es el de la diplomatura, que ya culmina ahorita el 25 de mayo, que se aprueba con 400 puntos de 500 posibles y genera un certificado de aprobación que ya les dije cómo descargarlo.
Hay un segundo momento que es la certificación en competencias, que son 2 créditos, inicia el 9 al 23 de junio y la realizan solo aquellas personas que aprueban la diplomatura, pasan de manera automática a la certificación de competencias y se aprueba con 460 puntos de 500 posibles y se genera otro certificado de aprobación que es el que finalmente pide talento humano. Ahora, esta certificación de competencias no es un cuestionario, no es una evaluación de 20 preguntas, 30 preguntas, no, es una actividad aplicada. Van a realizar una actividad que es una videotutoría, ya llegará su momento el 9 de junio, haremos una webconferencia donde vamos a explicar la estructura de la actividad que tienen que hacer. Ya es un producto que van a entregar, ya es una actividad que tienen que hacer. Entonces, por favor, no se confíen que, ay, es otra evaluación igual. No es otra evaluación igual. Entonces, por favor, estén muy atentos de esa fecha, porque si usted aprueba la diplomatura, usted queda matriculado automáticamente a la certificación de competencias. El 9 de junio le va a aparecer una nueva aula. Si usted no realiza la certificación en competencias en esa nueva aula, en esas fechas que les estoy comentando, automáticamente le quedará perdida esa certificación en competencias. Y para poderla realizar tendrá que matricularla en una próxima corte y pagar 2 créditos académicos por no realizar la certificación en competencias en la fecha establecida. ¿Listo? Es decir, las personas que no realicen la certificación en competencias le va a quedar como desaprobada y tendrá que repetirla. Entonces, por eso es muy importante que se agenden, pongan una alarma. Igual nosotros les vamos a enviar un correo avisándoles de la webconferencia, avisándoles que vamos a empezar la certificación, pero ustedes también ténganlo presente que del 9 al 23 de junio van a hacer la certificación en competencias. Son 15 días donde van a presentar un producto, una actividad de la que ustedes van a verse en pantalla, donde ustedes van a tener que hacer un recurso, van a tener que hacer una videotutoría, van a hacer una actividad donde van a demostrar lo que aprendieron en la diplomatura. Entonces, por favor, estén muy, muy atentos con este proceso que vamos a hacer del 9 al 23 de junio. Agéndenlo en su celular, igual vamos a enviarles correos, pero tengan en cuenta que la aprobación es de 460 puntos de 500 posibles, es decir, que ese producto tiene que quedar perfecto. ¿Listo? Solamente dura 15 días, no hay acompañamiento tutorial, pero sí van a presentar un producto. ¿Listo? Entonces, por favor, estén muy atentos a la webconferencia que vamos a realizar ese día, porque ese día vamos a explicar punto por punto qué debe llevar ese producto que van a entregar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, bueno, algunas preguntas frecuentes que siempre nos hacen al finalizar. Si es importante realizar todas las actividades, bueno, sí es importante, obviamente cada fase evalúa un aspecto diferente del contenido y pues obviamente para poder generar la aprobación. Por realizar actividades atrasadas, no se reabren actividades fuera de fecha sin una excusa válida con soporte médico o fuerza mayor. La diplomatura se aprueba con 400 puntos. Con esto se culmina la certificación. No, como ya lo hemos comentado, la certificación se realiza solo a las personas que aprueban la diplomatura, se desarrolla en otra aula y tiene una duración de 15 días donde demostrarán las competencias adquiridas. Es un ejercicio aplicado con un producto tangible en donde vamos a conocerlos a cada uno de ustedes, vamos a verlos en pantalla, cómo hacen ustedes un ejercicio real, práctico como docentes. ¿Listo? No sé si mis compañeros tienen alguna aclaración adicional aquí para empezar entonces con las dudas e inquietudes. Los veo alzando la mano por chat, no sé si tiene alguna duda. Paola Silva está levantando la mano. Le damos el micrófono. Sí, claro, por favor. Adelante, Paola. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Mi pregunta es, bueno, para confirmar cuándo sería la fecha, una vez agendarla aquí, y si en esa, y también preguntar si en esa web nos van a dar ya como los lineamientos para
para esta actividad de competencias, como por ejemplo, eh, no sé, alguna agenda que nos digan, bueno, ustedes la tienen que hacer este día o a esta hora, o si esa la escogemos nosotros, cuánto debe durar, bueno, sí, como los Ujú. lineamientos de eso, como para irlo preparando desde ya. Sí, muy Muchas bien. gracias. La certificación inicia el 9 de junio, entonces desde ese día hay que estar muy pendientes. Nosotros ese día vamos a hacer una webconferencia donde vamos a explicar toda la estructura de la videotutoría. Es una videotutoría, no es algo que hagan, digamos que en vivo con nosotros, no, nosotros la vamos a ver ya después, ustedes la graban, nosotros les vamos a decir cuál es la estructura de la videotutoría, qué debe llevar, cuánto tiempo va a durar, dura más o menos alrededor entre 10 y 12 minutos, donde usted debe salir en pantalla, donde se debe evidenciar la apropiación de un tema, ¿sí? Y el uso de recursos tecnológicos, de herramientas, de innovación, de creatividad, o sea, de muchas cosas interesantes de lo que hemos aprendido para poder ver cómo ustedes son como docentes, cómo está su experticia en un tema, cómo están aplicando la creatividad, la innovación con las herramientas tecnológicas. Entonces, es un ejercicio muy interesante, los vamos a mostrar obviamente algunos ejemplos ese mismo día y vamos a mostrar toda la estructura y vamos a mostrarle una guía donde está la estructura detallada de punto por punto que deben mostrar, de portada, presentación, todo, todo muy bien especificado y bien explicado ese día, ¿vale? Entonces, estar muy atentos para hacer ese ejercicio, ¿vale? Listo, Paola, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, quedó todo claro. Guillermo, adelante, Guillermo. Ya tienes audio, Guillermo, ¿no? Guillermo, ¿Me escucha? ya, Ahora sí, ¿me escucha? sí, ahora sí. La pregunta es la siguiente. ¿Eso se va a hacer en una herramienta que uno escoja o necesariamente hay una herramienta que le van a En su indicar momento para era. hacer? Guillermo, pues hay muchas herramientas, porque pues nosotros recomendamos Zoom, Meet, ese día pues vamos a hablar de las herramientas, pero pues digamos que la idea es que se pueda ver el video y se pueda compartir pantalla para que ustedes muestren la presentación, porque tienen que hacer también una presentación, que es un recurso educativo de apoyo, eh, para pues obviamente poder dinamizar la videotutoría que van a hacer. Es un Lo ejercicio muy preguntaba, interesante. lo preguntaba era porque si de pronto uno, no sé, si tenga que utilizar un H5P, por ejemplo, o No, que, ok. no, no, Entonces, no. simplemente es una videotutoría que se puede hacer, por ejemplo, en un PowerPoint. Pues, Tenemos pues la indicaciones verdad para es ese día. que sí, la verdad es que ya queremos que obviamente pues usen, o sea, no tanto pronto tan lejos como H5P porque sabemos que es un poquito más complejo, pero sí un Genially, sí un Canva, sí otra herramienta pues como más O chévere se que puede un hacer, por PowerPoint. ejemplo, una mezcla de herramientas. Claro, Es decir, también, esa es la la idea. Pues, presentación para grabar el video y el PowerPoint, utilizando, por ejemplo, Copilot, le ayuda a uno bastante. sí, la Y idea es que combinen varias herramientas, Mentimeter o cualquiera de estos. que no sea algo plano, o sea, que no sea algo Ok, plano, sino que logren combinar varias herramientas. Ese día pues lo vamos a profundizar, pero sí, esa es la idea. ok, Gracias. muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, Isabel, adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Ya, no, mi pregunta iba en el mismo sentido porque digamos que este diplomado ha sido un poco más también de fundamentación y digamos que nos recomiendan algunas herramientas, pero digamos que el aprendizaje de las herramientas como tal no lo hemos hecho. Entonces, por eso, pues mi inquietud también iba como en ese sentido, o sea, ¿qué herramientas específicas habría que utilizar? Porque eso, digamos, no lo hemos trabajado todavía.
Ok, Y válido. si los digamos, procesos de formación que siguen en el plan de cualificación docente abordan de manera concreta el aprendizaje de las herramientas que se nos sugiere utilizar en el desarrollo de nuestra práctica docente. Sí, claro, hay diplomaturas sobre el diseño de recursos educativos digitales, hay diplomaturas pues, más específicas en ese aspecto. Pues obviamente no les vamos a pedir que hagan una realidad mixta con, no, tampoco. Pero sí les vamos a pedir un poco de creatividad. Igual las herramientas que nosotros les estamos comentando, por ejemplo, como Genial o Canva, son muy sencillas, son muy intuitivas. La universidad también ha hecho varias capacitaciones sobre ellas. O sea, yo creería que a menos que seas muy, muy nuevo en la universidad, no debería ser algo nuevo para ti el uso de estas herramientas porque digamos que la BIMEP hace varias capacitaciones sobre eso. Sin embargo, pues obviamente se les va a apoyar con algunos tutoriales, porque en realidad son muy sencillas, prácticamente, por ejemplo, el Genially ya tiene todas las plantillas hechas y ya tú no solamente reemplazas la información con tu conocimiento, igual como les digo, el uso de la IA, entonces usted puede decirle a ChatGPT que te ayude con un contenido, ¿cierto? Para añadir a unas diapositivas que las añades ya al Genial. Entonces, digamos que es todo eso, es poder saber que existen unas herramientas que ustedes las pueden usar, que no hay que temer usarlas porque pareciera que fueran difíciles, pero en realidad no lo son muy intuitivas y que se pueden usar pues para diferentes procesos educativos y es lo que queremos que ustedes demuestren en esa certificación de competencias. Adelante, Jorgito, ¿quieres decir algo? Pero como tú lo dices, Tatis, digamos que toda la instrumentación realmente tenemos tutoriales tanto desde Google, hace semana pasada sacó una herramienta para hacer cursos en línea. Ustedes le pueden preguntar qué herramienta quieren y ella lo hace. BIMED y toda nuestra universidad tiene diferentes tutoriales de cómo crear un recurso, con qué herramientas de H5P, hay otras más innovadoras. Entonces, digamos que la parte de instrumentación no la creo tan necesaria, realmente es importante, pero no es súper necesaria. Creo que es más importante enfocarnos en lo pedagógico y en todo lo que hemos visto en esta diplomatura. Y desde hoy, desde este momento les hago la invitación a que miren muy bien esos contenidos. Miren cómo aplicar esos contenidos y cómo desarrollar realmente la parte pedagógica más allá de la parte de instrumentación. Ahorita un compañero decía PowerPoint, pues digamos PowerPoint nos facilita ciertas características, no son tan interactivos, pero pues puede funcionar mientras que tenga un muy buen componente pedagógico, todo lo que hemos visto allá, acá dentro de nuestra diplomatura. Entonces la invitación que les hago es miren los contenidos más allá de la instrumentación. Gracias, Tatis. Gracias, Jorge. Sí, exacto. Digamos que lo que queremos es conocer cómo ustedes se desenvuelven como docentes, cómo ustedes manejan la experticia de un tema, cómo ustedes pueden generar una estructura pedagógica de un tema, llevándolo desde un proceso de socialización a un proceso de evaluación. Entonces, ya el tema de las herramientas y eso, digamos que vendrá como por añadidura, ya como para la parte estética y hacerlo más innovador y bueno, en fin, pero pues ya les estaremos explicando cómo lo pueden hacer para que no tampoco se maten la cabeza. No, es que no, tranquilos porque todo va a ir bien, todo fluye y vamos a fluir también con las herramientas y vamos a poder conocerlas. Pero sí los invito a que participen en las capacitaciones que hace la BIMED, que son muy buenas, sobre las diferentes herramientas que tiene la universidad, que hay Premium, Genial y Canva, H5P, bueno, hay muchísimas herramientas que tiene la universidad, entonces sí, también los invito a que participen de esas capacitaciones que son muy importantes. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, no sé si hay alguna otra pregunta final, sino ya para ir cerrando, les deseo muchos éxitos en esta recta final de la diplomatura y nos vemos el 9 de junio para el proceso final de la certificación en competencias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mis compañeros Jorge, Luis, Fer, Sara, que estuvieron conmigo y bueno, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Bye, bye.